Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 4 del libro de Proverbios, del versículo 1 al 9, y hemos titulado nuestro tiempo devocional como el valor de la sabiduría sobre todo. El valor de la sabiduría sobre todo. Bien, vamos a hacer la lectura de nuestra porción que nos sirve como texto para nuestro tiempo devocional. Estamos haciendo la lectura en la nueva traducción viviente para estos devocionales basados en proverbios. Dice la palabra de Dios: Hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige. Presten atención y aprendan buen juicio, porque les doy una buena orientación. No se alejen de mis instrucciones, pues yo, igual que ustedes, fui hijo de mi padre, amado tiernamente como el hijo único de mi madre. Mi padre me enseñó: toma en serio mis palabras, sigue mis mandatos y vivirás. Adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio. No te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. No des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer, y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá. Abrázala y te honrará. Te pondrá una hermosa guirnalda de flores sobre la cabeza. Te entregará una preciosa corona. Bien, en esta porción del libro de Proverbios, el padre exhorta al hijo a oír su enseñanza, basando su recomendación en su propio ejemplo, que él también fue un hijo que fue atento a las recomendaciones de su padre, enseñando su propio padre que tenía que guardar sus mandamientos para adquirir entonces sabiduría, con el resultado de que ella lo recompensará de acuerdo con su buena actitud hacia ella, dándole un adorno de gracia para su cabeza. El día de ayer ya hablábamos un poco de esta característica de la sabiduría de adornar como una corona sobre aquellos que le buscan. Es esta porción de los proverbios un llamado a buscar a la sabiduría y promesas respecto a sus dádivas. Este pasaje nos insta a la vez a prestar atención a la sabiduría, semejante a lo que vimos en el capítulo 3 el día de ayer. Al ver a la sabiduría como una persona, pero también es semejante a otros pasajes al darnos instrucciones respaldadas con las promesas de los beneficios de la sabiduría. Se dirige al lector a poner atención, se le insta a poner atención, a aplicar estas recomendaciones, a seguirlas obedientemente, a tener dedicación en cada elemento que va aprendiendo, tener consistencia, incluso llegar al sacrificio y con entusiasmo aplicar todas las recomendaciones que nos hace la palabra de Dios. La motivación promete vida, protección y honor. Aquí se desarrolla el énfasis sobre la enseñanza en la familia, en tanto que la actitud de los padres puede vacilar o puede oscilar, más bien dicho, oscilar entre demasiado autoritaria y falta de dirección. Proverbios urge una tercera manera, la cual ofrece enseñanza firme, pero siempre bajo la dirección de Dios. Lo atrayente de la sabiduría nos presenta la contraparte contra la señora
insensatez. Encarnada aquí como una mujer ajena, la mujer astuta que puede usar su feminidad para lograr sus metas, puede actuar como sabia consejera de su marido y protegerle de insensatez. No hay precio demasiado alto a pagar por la mujer apropiada, tanto metafóricamente como literal. En el antiguo Medio Oriente, la instrucción en la sabiduría era principalmente un asunto de entrenamiento para la corte y los maestros eran considerados los padres de los estudiantes, pero en el Israel bíblico la enseñanza de la sabiduría se impartía también en el hogar. La enseñanza de un padre implicaba el trabajo de amor y ternura, como también de disciplina. El versículo 1 mío, en el versículo 1 dice: hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige. Comienza de una manera muy similar como empezó el libro de Proverbios, pero el destinatario ahora está en plural: hijos. Como sus padres lo instruyeron a él, ahora el hijo instruye a sus propios hijos, o sea, una generación instruye a la próxima generación. El llamado de los padres a enseñar a sus hijos las cosas de Dios es algo que nace en Deuteronomio 6 y se refleja a través del libro de los Salmos. Los versículos 5 al 9 de esta porción que hemos leído nos presentan una impresionante plegaria de parte del Padre a sus hijos para que adquieran sabiduría y para que sean instruidos en ella. La presentación de estos primeros capítulos de Proverbios sigue el siguiente esquema. Estamos revisando y estamos leyendo estas porciones con el esquema de una afirmación, una reafirmación y un embellecimiento. Y debido al uso generoso, al uso de la creatividad de las afirmaciones, las ideas son tremendamente firmes y fuertes. La imagen que nos van proyectando, la imagen que nos van a nosotros dando es muy, muy fuerte. Son imágenes que fácilmente nosotros podremos estar recordando. Incluso se vuelve notable en el versículo 7, dice: sabiduría ante todo. Es decir, que nosotros podremos llegar al instante de reconocer por medio de la sabiduría todas aquellas cosas que no nos son convenientes. Para el final de esta lectura que hicimos esta mañana, estas palabras del versículo 8 y 9 enfatizan el supremo valor de la sabiduría. La persona que la busque, la que tenga en alta estima y la abrace, será exaltada y será honrada. Ella misma llega a tener un adorno de gracia y una corona de hermosura. Todas esas metáforas son una llamada que obligatoriamente requiere de una sincera respuesta. Es este discurso que estamos observando esta mañana, este cuarto discurso que va dirigido a los hijos. Incluso presenta a la sabiduría como una novia que se debe buscar y conquistar. Aquí Salomón habla como un padre, no exactamente como el maestro. Recuerda incluso su propia niñez, refiriéndose a él mismo como único a los ojos de su madre. Recuerda las palabras de su padre David: Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad, es joven y tierno de edad. En primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 5 y capítulo 29, versículo 1. Entonces, lo que Salomón transmite a la siguiente generación es la sabiduría piadosa proveniente de su propio Padre. En el versículo 4, a través de los siglos ha sido siempre esta manera entre los hijos de Dios. Más de 400 años antes de Salomón, Moisés les dijo a los israelitas: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 6, versículo
6 y 7. Los padres cristianos de hoy continúan transmitiéndole a sus hijos la herencia inapreciable de la palabra de Dios. No existe mejor regalo que se le pueda dar a la nueva generación. La palabra enseñanza, tal como aparece en el versículo 2, dice, porque les doy una buena orientación, porque les estoy dando una buena enseñanza. También es la palabra que se usa para indicar los primeros 5 libros de la Biblia, los escritos de Moisés, el Pentateuco, es decir, la palabra hebrea Torah. Así que la enseñanza que vemos aquí, nosotros tenemos la responsabilidad de transmitirla. Es nada menos que la Biblia misma, la palabra de Dios. El versículo 5 expone la metáfora de la sabiduría como una novia que debe ser buscada. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Es literalmente la palabra compra o paga. En tiempos del Antiguo Testamento, el novio adquiría a la novia comprándola al padre. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. Un ejemplo está en Génesis 29. La relación que existe entre el creyente y la sabiduría no es fría ni únicamente académica, sino de amor. Amamos y atesoramos la palabra de Dios a través de ella Dios mismo nos provee protección. La sabiduría es nuestra prioridad. Debemos de estar dispuestos a dar cualquier cosa por ella. Jesús dijo que el reino de los cielos es como un tesoro. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, y al hallar una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Tener la sabiduría de Dios es poseer el reino, es decir, el misericordioso gobierno de Dios en el corazón. Pero ¿qué es el reino sino el conocimiento de las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús? Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 15. Para el versículo 8 dice, si valora la sabiduría, ella te engrandecerá, abrázala y te honrará. Es la parte más íntima y hasta apasionada, como si se tratara o estuviéramos hablando de una relación que existe entre la sabiduría y quien la posee. La sabiduría adorna y corona nuestra cabeza. Este adorno era costumbre en las bodas de la antigüedad. Dios mismo tiene guardada para los creyentes la corona de la justicia que recibiremos en el día que Cristo regrese. Por eso, la palabra que usa aquí es adquiere sabiduría. Los exhorta a oír su enseñanza y a estar atentos para conocer la cordura y no desamparar su ley. Dice que su enseñanza es buena y por eso es digna de toda atención. Nosotros también debemos de estar dispuestos a poner atención a las enseñanzas que Dios nos da por medio de su palabra. Evidentemente, la enseñanza que recibió Salomón fue dada con mucho cariño, y eso es un modelo bello y digno de ser imitado. El Salmo 78 da testimonio de cómo la verdad se transmite de generación en generación por mandamiento de Jehová. Hay varios imperativos. Si nosotros buscamos los imperativos que aparecen en esta porción que leímos, vemos varios mandatos. Dice, guarda mis mandamientos, versículo 4. Adquiere sabiduría e inteligencia, versículos 5 y 6. Versículo 6 aparece también, ámala. Versículo 8, engrandece la inteligencia. Y también tenemos promesas. No solamente son mandatos, también tenemos promesas. Dice versículo 4, vivirás. Versículo 6, te guardará. Versículo 6 igualmente al final, te conservará. Versículo 8, te engrandecerá. Y también versículo 8, te honrará. Son así beneficios que tenemos. Porque dice, adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. ¿Qué es lo que nosotros
estamos haciendo hoy para transmitir estas enseñanzas a las siguientes generaciones? ¿Cuáles son los esfuerzos que estamos llevando para que la gente conozca de la palabra de Dios? ¿Qué ejemplos hemos observado que están funcionando en este tiempo? ¿Qué medidas estamos tomando para comunicar la verdad a las siguientes generaciones? Repasemos estos imperativos y repasemos las promesas. El amor de un padre a la sabiduría va a determinar mucho la forma en que transmita la palabra. El amor de un padre a la palabra de Dios va a determinar también los hijos que tendrá. Porque dice Salomón, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Aquí el maestro asume el papel de un padre, o como de un padre, trae a la memoria su valiosa herencia que él mismo recibió de sus padres. Ciertamente en el antiguo Israel se creía que la religión debía de ser enseñada, tanto captada. Tanto el precepto como la práctica eran importantes en la proclamación de la fe. En la línea de esta herencia se justifica que el cristianismo sea una religión que enseña, que sea una religión que va dando de poco a poco enseñanza práctica para la vida, que de poco a poco en cada evento que nos va sucediendo podemos tomar ese evento, ese suceso, esa tribulación, ese dolor, para recibir también de ella enseñanza, para dar enseñanza y para transmitirla a otros como testimonio. El maestro habla de su propio hogar, cuando era delicado, cuando era tierno, cuando era pequeño, su padre y su madre le compartieron educación. Vemos una devoción a los valores superiores de la vida, que es transmitida por el impacto personal de padres piadosos sobre la vida de sus hijos y por los maestros sobre la vida de sus alumnos. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, recarga el versículo 5. En la Nueva Traducción Viviente dice, adquiere sabiduría, desarrolla un buen juicio. La repetición de este verbo adquiere es significativa. No es coincidencia que esté remarcando una y otra vez este verbo. No es suficiente con ser enseñado. Por importante que esto sea, uno debe adquirir sabiduría por sí mismo. En México tenemos un dicho, que nadie experimenta en cabeza ajena, es decir, que nadie aprende hasta que le suceden las cosas a sí mismo. Lo que hace falta no es un cerebro o una oportunidad más grande, sino una decisión, y es una decisión propia. ¿Deseas adquirir realmente sabiduría? Ve y búscala. Las parábolas del tesoro escondido y la perla de gran precio en el Nuevo Testamento, en Mateo 13, son ilustraciones de la verdad que el Padre estaba tratando de comunicar aquí en el libro de Proverbios. La supremacía de la sabiduría subraya nuevamente en los versículos 6 al 9. El Hijo ha de amar la sabiduría como amaría a su esposa. Tal amor traerá ricas recompensas. Pablo dijo, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. El conocimiento de Dios vale mucho más que todo lo que cueste obtenerlo. Finalmente, la sabiduría también se vuelve un tesoro familiar. ¿Qué importante es esto? Qué importante que los padres de familia adquieran sabiduría. Qué importante que los padres de familia estén abocados a ser guiados por la palabra, a comprender la palabra, a adquirir la sabiduría y también transmitirla a sus hijos. Esto se ha convertido en una cuestión de vida o muerte.
Los padres no deben escatimar esfuerzos para obtener la verdadera inteligencia y al mismo tiempo transmitirla a sus hijos. En el libro de Proverbios vemos que abundan las exhortaciones fervientes dirigidas a los jóvenes para que escuchen la enseñanza de un padre sabio. Pero aquí tenemos una observación, una acotación especial para los padres, que ellos también estén abocados a buscar sabiduría. Vale la pena, si nosotros no hemos tenido padre o si alguien de los que están escuchando y viendo este devocional no ha tenido un padre, vale la pena también cultivar amistad con personas piadosas y maduras, incluso mayores que nosotros. Se puede aprender también mucho de ellos y beneficiarse de sus años de experiencia. Cuanto más cuando ha sido una persona que ha dado testimonio de ser fiel en adquirir sabiduría de parte de Dios. Su enseñanza será entonces buena y no será para tenerla en poco. Aquí Salomón se refiere cuando era hijo de su padre y único delante de su madre. En realidad no es que fuese hijo único, pero probablemente la expresión único delante de mi madre significaba que era el favorito o el más favorecido o el que tenía esa disposición para acercarse y tener este tiempo de enseñanza, para tener este tiempo en el cual recibía la enseñanza directa de sus padres. El padre de David, de Salomón, David, enseñaba a su hijo a retener su sano consejo, porque así tendría una vida que realmente cuenta, una vida que realmente estaba guiándose o dejándose guiar por el conocimiento que viene de parte de Dios. La mayor preocupación por su hijo era que adquiriera sabiduría e inteligencia, lo cual realmente significa vivir para el Señor. Hiciese lo que hiciese, Salomón nunca debería olvidar esta parte, porque la vida que vale la pena es solo la que se invierte para Dios. Sabemos y conocemos que este mundo va a perecer. Por mucho que nos esforcemos en el momento de nuestra partida de este mundo, nada podremos llevarnos. Cuando salgamos de esta tierra, no podremos llevar nada con nosotros. Nada físico. Podremos llevar muchas cosas, pero nada físico podremos llevar. El primer paso para adquirir sabiduría nos va mostrando este libro, que es tener la disposición, tener la determinación para buscarla. En la vida vamos a conseguir lo que perseguimos, debemos conseguir sabiduría a todo costo, y el proceso adquirir buena inteligencia y buen discernimiento serán beneficios adicionales en esta búsqueda de la sabiduría. En el proceso adquiriremos inteligencia y discernimiento. Esto significa que, entre otras cosas, que aprenderemos a escoger entre lo bueno y lo malo, lo bueno y lo mejor, lo físico y lo espiritual, lo temporal y lo eterno. Si le damos a la sabiduría el primer lugar en nuestras prioridades, ella nos llegará a engrandecer. Si la abrazamos de corazón, ella nos llevará a lugares de honra. Ella adornará con encanto y nos coronará con gloria. La sabiduría otorga belleza moral a sus hijos como contraste. Solo tenemos que pensar en lo repulsivo de una vida abandonada a la disipación, una vida abandonada a la inmoralidad y una vida que vive o que ha decidido vivirse disipadamente sin ningún recato en sus apetitos. Y esa vida se vuelve una vida muy triste. Tal vez algunos de ustedes son padres y han visto cómo sus hijos se extravían por falta de sabiduría. Un ejemplo más extremo es cuando la misma palabra dice que su pueblo, el pueblo de Dios, se extravió por falta de sabiduría.
El ejemplo es contundente y avasallador. No solamente la persona, no solamente los hijos, sino toda una nación puede extraviarse por falta de sabiduría. Una de las más grandes responsabilidades de los padres es la de alentar a los hijos a ser sabios. Aquí Salomón nos dice cómo él fue instruido de parte de su padre cuando era joven, cuando era pequeño. Y esto tal vez marcó de una forma determinante la vida, el corazón de Salomón. Esto tal vez llevó a aquel instante a Salomón a que pidiera a Dios sabiduría por encima de cualquier otra cosa. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Esta instrucción que recibió de su padre tal vez fue la que le motivó a llevar esa oración delante de Dios. La sabiduría puede transmitirse de padres a hijos, de generación en generación. Finalmente, por supuesto, toda sabiduría procede de Dios. Los padres solo pueden exhortar a sus hijos para que se vuelvan a Él. Si sus padres nunca se lo han enseñado, la palabra de Dios actúa como una madre o un padre amoroso y compasivo para nosotros. Podemos aprender de las Escrituras y así crear un legado de sabiduría a medida que enseñemos a nuestros hijos o a aquellos que son padres a sus hijos. Si adquiere sabiduría, debe decidirse todos los días a buscarla. Si quiere sabiduría, debe decidirse a ir en pos de ella. Una vez comenzado el camino, no importa cuán difícil se torne, se necesita determinación para no abandonar la búsqueda. Este no es un paso que se da una sola vez y ya. Es un paso, es un proceso diario de elección de dos caminos, del bien y del mal. Nada es más importante o de mayor valor que esto. David le enseñó a Salomón cuando era niño que buscar la sabiduría de Dios era lo más importante que podía hacer. Salomón aprendió bien la lección. Cuando Dios apareció ante el nuevo rey para concederle cualquier petición, Salomón eligió la sabiduría por encima de cualquier otro bien. Nosotros también debemos hacer que la sabiduría de Dios sea nuestra primera opción. No tenemos que esperar a que Él aparezca delante de nosotros. Con valor podemos pedirle sabiduría hoy mediante la oración. Santiago 1:5 nos asegura que Dios concederá cualquier petición que llevemos delante de Dios. Estemos dispuestos, pues, a buscar la sabiduría con determinación. Permítanme orar. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en esta mañana, Señor, que nos permites acudir delante de tu presencia, Señor, y tomar tu palabra, Señor, y ser exhortados y animados por ella. Padre bendito, gracias porque siempre eres bueno. Gracias por tu grande amor y gracias por tu grande misericordia. Señor, te pedimos en este tiempo que nos permitas valientemente ir en pos de la sabiduría y, Señor, diariamente esforzarnos y tener la determinación para buscar de ella discernimiento. Gracias, Padre, porque nos permites tu palabra y, Señor, te pedimos por aquellos, Señor, que no tienen oportunidad de escucharla. Señor, que exista alguien dispuesto a llevarles también de tu amor, de tu palabra y el discernimiento que tú nos has dado por medio de ella para vivir de una mejor forma, Señor, pero sobre todo una forma que te agrade a ti. Padre bendito, dejamos en ti nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestras dolencias. Señor, cada necesidad y cada elemento que tenemos delante de ti como una necesidad, Señor, te pedimos que tú la suplas según tu santa voluntad. Padre bendito, gracias por todas estas bendiciones y todo lo pedimos y lo rogamos por los méritos suficientes de Cristo, nuestro Salvador y Señor. Gracias te damos. Amén. Que tengan un excelente día.
Que el Señor les bendiga.